amigos oyentes, estamos ya de retorno aquí en Los Periodistas y a esta hora saludamos a María Isabel Salvador, ex canciller de la República, con quien vamos a analizar el tema referente al manejo de la política exterior en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Este diálogo también lo vamos a compartir con el ex canciller Francisco Carrión, con quien esperamos que en pocos instantes más se una a esta conversación. Buenas tardes, María Isabel, les saludamos a Adrián Acosta y Andrés Durán. Yo quiero empezar por un hecho reciente y tiene que ver con la renuncia del canciller Luis Gallegos, quien fue desautorizado por el secretario de la Presidencia, Jorge Guate, respecto a un pedido que hizo el canciller para que retornen los funcionarios de la cuota política del exterior hacia nuestro país. ¿Cómo interpretar esto, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián y Andrés, y gracias por su invitación a su espacio de noticias, Los Periodistas por Pichicha Comunicaciones. Es un gusto poder estar con ustedes. La verdad es que la noticia de la renuncia irrevocable por motivos personales, como lo habría expresado el ex canciller Luis Gallegos, es sorprendente, aunque no lo es al mismo tiempo. Me atrevería a decir que es sorprendente en el sentido de que un embajador de carrera, de larga data, con enorme experiencia en la gestión de las relaciones internacionales y del servicio exterior, haya tenido que llegar al extremo de renunciar por los hechos que usted acaba de mencionar. No queda muy clara todavía, me parece a mí, la razón por la cual el embajador Gallegos habría tomado esta decisión, a pesar de que lo que se conoce por las noticias, ¿no es cierto?, básicamente, es justamente el hecho de que habría sido desautorizado por el secretario de la Presidencia, Jorge Batet, en relación a una comunicación enviada por el canciller, por la Cancillería, a todos los funcionarios de cuota política en el mundo, mediante el cual lo que estaba haciendo básicamente era cumpliendo con una normativa existente en cuanto a la presencia, más bien, de funcionarios de cuota política en representaciones diplomáticas. Es conocido por todos que en todo gobierno, es decir, esto es parte de la práctica de las relaciones internacionales y del servicio exterior en el Ecuador. Es más, está normado dentro de la normativa correspondiente de la Cancillería la posibilidad de la existencia efectivamente de nombramientos de cuota política. Creo que eso no es algo que se puede cuestionar. Sí se podría cuestionar la cantidad, digamos, de nombramientos de cuota política, pero eso me lleva a tal vez en un momento más adelante podríamos analizar más a fondo. Sin embargo, lo que estaba haciendo el embajador Gallegos era informando y pidiendo a todos los funcionarios de la cuota política, que tengo entendido alcanzan hoy alrededor del 40% de funcionarios en el exterior, son de cuota política, anticipándose, ¿no es cierto?, anticipándose a un hecho que es una realidad, que es el hecho de que este gobierno está por terminar, y los procesos y trámites para el retorno de todos esos funcionarios de la cuota política son complicados, son difíciles, requieren recursos económicos y por lo tanto de una manera planificada y ordenada, la Cancillería habría estado pretendiendo realizar este retorno, ¿no? Ante ese hecho parecería ser, igual, de noticias y de información que se ha recibido, parecería ser que algún embajador o algunos embajadores de la cuota política pusieron el grito en el cielo, ¿no? Reclamaron que cómo es posible que esto esté sucediendo. Eso muestra simplemente el hecho de que se pretende de alguna manera ir en contra de procesos y procedimientos que son necesarios y que son además absolutamente regulares. Un funcionario de la cuota política, y esto tiene que ver más con mi experiencia personal, pero también con lo que he conocido respecto del servicio exterior en el pasado, un funcionario no solamente puede ser un embajador, ¿no? Hay muchos cargos en las misiones diplomáticas, pero aquellos que son de cuota política, lo que suele suceder es que ni siquiera debería, al menos así es como debería suceder, ni siquiera debería solicitárseles la renuncia, sino que ellos deben estar preparados
para presentar su renuncia porque son de cuota política y de esa manera dejar en libertad al gobierno que venga, sea cual sea, en libertad de escoger a quien desee. Sin embargo, en este caso parecería ser que hay funcionarios de la cuota política en el servicio exterior que se sienten propietarios de los cargos y que por ese motivo han reclamado ante esta situación. Y ahí, entonces, el secretario de la Presidencia envía, comunica al canciller de que se circuló inclusive la carta que él había enviado, haciéndole un reclamo, ¿no? Un reclamo que desde mi punto de vista no viene al caso, porque el canciller en este caso estaba actuando de acuerdo a la normativa y a una necesidad de hacer un proceso ordenado de retorno de todos esos funcionarios de cuota política al Ecuador. María Isabel, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Hay un interrogante que nos hacemos la gran mayoría de ecuatorianos, a los que realmente igual les preocupa bastante cómo está funcionando en este momento el servicio exterior, ¿no? Y es que en estos últimos años nosotros hemos visto el deterioro del servicio exterior ecuatoriano. Un servicio exterior ecuatoriano que se ha politizado completamente y que no ha priorizado el servicio a la ciudadanía. En algunos casos con salarios bastante elevados, vinculados al ejercicio del poder ejecutivo, cuota política, como ya lo dijimos, ha incrementado ese porcentaje que establece la ley, y con escándalos de corrupción y entramados un poco oscuros que se plasman en la actividad diplomática. ¿Qué reflexión nos puede ofrecer en ese sentido? A ver, yo creo que todo esto está directamente relacionado con el hecho de que se ha estado produciendo, y yo diría provocando de manera expresa, lo que todos mencionamos y todos sabemos del día de hoy, que es la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? La Cancillería ecuatoriana es obviamente una institución que existe en el Estado y en todos los estados. Es una de las carteras de Estado más importantes porque gestiona y genera justamente las relaciones internacionales, es decir, no son cuestiones internas, son principalmente cuestiones hacia afuera, y en ese sentido la institucionalidad de la Cancillería debe ser una institucionalidad sólida, bien estructurada, obviamente con sus propias normativas y reglas, porque el servicio exterior requiere una normativa, igual que cualquier otro ministerio en realidad, pero en el caso de la Cancillería, al tratarse de del relacionamiento del Estado ecuatoriano con el resto del mundo, con el resto de países y los organismos multilaterales, ¿no es cierto?, requiere una estructura muy, muy sólida, y por eso es una de las pocas instituciones que tiene bien estructurada, desde mi punto de vista, tal vez muy jerarquizado, ¿no es cierto?, una estructura interna muy jerarquizada, y que requiere estos continuos procesos de ascensos, de búsqueda de formación en la especialidad, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con otro tema que ha sido de enorme discusión a lo largo de los años, que es el de la Academia Diplomática, ¿no? Es decir, el funcionario de carrera diplomática debe tener una formación muy específica, ¿no? Muy, muy específica, y por eso pues se busca ir formando en el tiempo e ir captando nuevos posibles funcionarios de carrera a través de la Academia Diplomática, sea cual sea la forma que se haya buscado dar a ella, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente en los últimos años, y ustedes mismos acaban de hacer un recuento de las cuestiones y las dudas y las denuncias inclusive que se presentaron en relación al acceso a los concursos de la Academia Diplomática, también ha habido una serie de errores en cuanto a los ascensos, ¿no? A los ascensos, y que están perfectamente reglamentados, ¿no? Están reglamentados, no es simplemente que cada vez uno se inventa una fórmula, eso está reglamentado, y el problema es que estos procesos, tanto respecto del ingreso a la Academia Diplomática como del proceso de ascensos al interior del servicio exterior, no se han hecho apegados a la normativa existente. Eso por una parte. Por otra parte, creo que también es evidente para todos que el gobierno nacional y la Cancillería, en el caso de este gobierno,
no ha privilegiado ni ha defendido necesariamente los intereses propios del Ecuador. Yo creo que es bastante evidente para todos que hemos sido una Cancillería sometida a los designios de extranjeros, y vale decirlo, sí, muy apegados, muy alineados, absolutamente sometidos, diría yo, a la política internacional y a la geopolítica dispuesta desde el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que eso es bastante claro. Perdón que le interrumpa, Marisabel. Hay una contradicción enorme en lo que el gobierno intenta plantear, y me parece que también sería bueno que usted nos ayude a reflexionar sobre aquello. Es que a medida que el gobierno intensifica este discurso de la austeridad y pide que el achicamiento del Estado y la reducción del Estado, no sucede lo mismo en el servicio exterior ecuatoriano. Al contrario, se incrementa la cuota política y se incrementa, ¿cómo decirlo? Para decirlo en términos del vulgo, o como se lo dice en el argot popular, incrementa el padrinazgo, ¿no? Y nuevos funcionarios ocupan selectos cargos, periodistas, gente de confianza del presidente Moreno, autoridades del gobierno central, a pesar de que nos ofrecen ese discurso fuerte de la austeridad. ¿Cómo entender también esta austeridad por un lado, pero en la práctica intensifican el servicio exterior ecuatoriano a los intereses de potencias extranjeras? Es muy cierto lo que acabas de decir, ¿no? Efectivamente se presentaría como una enorme contradicción, porque la desinstitucionalización del Estado ha pasado en la mayoría de los entes y de la estructura propia del Estado por la reducción del tamaño del Estado, con el objetivo de reducir el gasto, ¿no es cierto? Sin embargo, en el caso de la Cancillería, si bien pudo haberse achicado en la estructura de la institución Ministerio de Relaciones Exteriores en el Ecuador, ¿no es cierto?, en sus funciones dentro del país, vemos claramente que la cuota política aumentó con el incremento que corresponde, ¿no es cierto?, porque todos los funcionarios que se encuentran hoy en el servicio exterior de cuota política requieren los recursos se requieren los recursos para sostenerlos, ¿no es cierto? Y en un porcentaje de 40% de cuota política en el exterior, evidentemente esos recursos deben ser enormes. Ustedes hacían mención en la introducción de esta entrevista de los valores que ganan los funcionarios en el exterior. Yo creo que el hecho del monto que gane una persona en el exterior está justificado, y yo creo que, porque hay que entender que las funciones que realizan, más que las funciones, los costos que tiene la operación, si se quiere, en el exterior son más elevados, y las personas ganan en relación a un índice de costo de vida, si se quiere, en cada país. Pero bueno, ese es un tema de cómo se determina de alguna manera el salario de un funcionario en el exterior. Sin embargo, sí llama la atención que seguramente este valor, no tengo información, porque desafortunadamente tampoco la información es muy pública ahora, y eso es otro gran problema en el Ecuador de hoy, es que evidentemente los presupuestos destinados a la presencia de una cuota política en el exterior tienen que haberse incrementado de manera sustancial, y en ese sentido efectivamente hay una gran contradicción en relación a el achicamiento del Estado en esa línea, ¿no? Y creo que eso es algo que debería ser claramente revisado, y si no, es decir, lo que corresponde es que la Contraloría entre en algún momento a evaluar esos procesos, esas designaciones, que además, como ustedes mencionaban muy frontalmente, se trata de designaciones que vienen a compensar de alguna manera, se entiende, porque no hay otra explicación, algún favor, algún parentesco, alguna amistad, pero que no están sustentadas en la real necesidad de que esas personas sean las que ocupan la cuota política. La cuota política ha existido siempre, es decir, no es algo nuevo en este gobierno. Está autorizada una cuota política que tiene sentido, ¿no es cierto? Porque hay algunas embajadas donde el presidente de la República tiene la potestad y el derecho, diría yo, de designar a personas que él considere aptas, adaptadas a una misión diplomática específica y puntual, por sus
por su experiencia, por sus conocimientos, etcétera. Desafortunadamente, hoy la cuota política no refleja aquello, y eso creo que es evidente para todos los ecuatorianos, solamente escuchando la lista que ustedes mismos mencionaron de las personas algunas de las personas que están en la cuota política. Sí, justamente yo quiero pedir respecto a que el país y todo el mundo entró en pandemia y consecuentemente hubo crisis económica. El presidente de la República y el canciller de ese entonces, José Valencia, anunciaron que iba a aplicarse un recorte en el personal del servicio exterior, y a la final quienes retornaron fueron funcionarios de carrera, mientras que los de la cuota política se mantienen hasta estos momentos. La propia AFESE hizo un pedido para que esos funcionarios políticos retornen al país, el propio pedido lo hizo la Asamblea Nacional, y ahora hace pocos días canciller Luis Gallegos también hizo un pedido en ese sentido para el retorno de los funcionarios políticos. ¿Cómo entender esa actitud del presidente Lenín Moreno de anteponer intereses personales ante los intereses del país? Y de esa manera él ha defendido férreamente que estos funcionarios continúen hasta los últimos días del gobierno en el exterior. Bueno, es decir, yo creo que la respuesta es bastante fácil y bastante clara, ¿no? Es una gran inconsistencia, ¿no? Es una gran contradicción de las decisiones que toma el gobierno nacional en relación, primero, a los recursos del Estado, ¿no es cierto? Los recursos del Estado se usan cuando es de conveniencia a los intereses de los miembros del gobierno actual, ¿no es cierto? Yo creo que, designar a una persona de cuota política en una embajada, es decir, se considera que hay embajadas que tienen que seguir existiendo, obviamente, en las que tiene que seguir habiendo una representación, obviamente. Me refiero, voy a tomar como ejemplo simplemente el del señor Manuel Mejía Dalmau, que suena, no ha habido un pronunciamiento oficial ni una designación, pero ha sonado que sería el próximo canciller, ¿no? Sí, hay que nombrar un embajador en la embajada del Ecuador ante Alemania. Hay embajadas donde no se puede prescindir de la presencia de un funcionario de alto rango, eso es clarísimo. Sin embargo, yo entiendo que se han creado o se han reemplazado a funcionarios de carrera en muchos de los cargos en el servicio exterior con funcionarios de la cuota política, y ustedes lo han mencionado. Y evidentemente hay una gran contradicción respecto de esto que ustedes mencionaban, ¿no? Yo creo que el gobierno nacional, y no lo ha demostrado solamente en esto que estamos discutiendo hoy, sino en muchos de sus actos y actuaciones, donde se privilegian los intereses individuales, los intereses de los amigos, de los panas, de los parientes, y yo creo que eso es tremendamente grave, y ojalá que en el futuro esto cambie. Si confiamos de que el nuevo gobierno, sea el que sea, ¿no? Sea el que sea, al menos vuelva a intentar la institucionalización del Ecuador, y obviamente la Cancillería es una de las instituciones que requiere urgentemente una reinstitucionalización y convertirse o volver a ser el espacio donde el Ecuador se presenta al mundo con dignidad, primero que nada con dignidad, defendiendo los intereses del país, del Estado ecuatoriano, y no de una u otra persona y de los intereses de uno u otro sector. María Isabel, a ver, yo pienso que el problema del servicio exterior ecuatoriano es un problema bicéfalo, ¿no? Porque por un lado tenemos el detrimento de la soberanía nacional. Recordemos el caso de los aviones no tripulados en las Islas Galápagos, la versión que dio el señor, al que también estamos esperando en este espacio, pero lamentablemente no contesta nuestras llamadas, ex embajador de Ecuador en Estados Unidos, el señor Francisco Carrión. Recordemos también todas las denuncias en cuanto a los acuerdos con algunos organismos no gubernamentales asociados al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero también por el otro lado, este otro problema que es lamentable, ¿no? El padrinazgo, la argolla, el tongo, el reparto de ciertos espacios de poder del servicio exterior ecuatoriano. En ese sentido, consultarle también sobre algo que nos llama muchísimo la atención y nos preocupa como periodistas, que es esta denuncia que está en firme en Italia, que reposa ya en la justicia italiana y también en la fiscalía italiana, y hay un pedido en firme ante la Interpol, que es la sustracción internacional de menor.
de menores desde el calificativo jurídico. ¿Qué decir al respecto de esta denuncia? ¿Cómo pondría la imagen del Ecuador? ¿Podría quizá romperse las relaciones con Italia debido a esta denuncia en contra de la cónsul Marta Fierro en Génova, Italia, por presunta sustracción internacional de menores? ¿Cómo reflexionar aquello? Porque parece que el Servicio Exterior ecuatoriano ha estado envuelto en escándalos los últimos 3 años. A ver, no conozco en detalle este caso que tú mencionas. La verdad no lo conozco en detalle, sin embargo, como de un análisis un poco más amplio y general. Más general, sí, por supuesto. A ver, hay que entender que el tema de tráfico de menores es un tema de delincuencia transnacional, ¿no es cierto? Aquí se trata no de un hecho aislado, sino de un tema de delincuencia y de un tema de delito, ¿no es cierto? Son delitos penados por la ley, tanto a nivel nacional como además por leyes internacionales, ¿no es cierto? Uh-huh. En ese sentido, es decir, no me atrevería yo a decir que, porque aquí hay que reiterar de manera sistemática en este país hoy que hay que presumir la inocencia de cualquier persona mientras no se pruebe lo contrario. Y en ese sentido, pues la persona que tú has mencionado y que estaría involucrada en este caso tendrá que demostrar en las cortes italianas, según lo que entiendo, estas denuncias y demostrar efectivamente su inocencia, digamos. Sin embargo, más bien, no, ella no tiene que demostrar su inocencia, sino los acusadores tienen que demostrar su culpabilidad, porque se presume su inocencia. No creo que esto llegue a ser un caso que lleve a un resquebrajamiento de las relaciones de Ecuador con Italia, uh-huh. Porque las relaciones de Ecuador con Italia pues tienen un montón de otras aristas. Sin embargo, este es un caso penal y deberá resolverse en las cortes, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta también, obviamente reiterando el tema de que se trata de una persona sobre quien se presume su inocencia. Sin embargo, asumo yo que la Cancillería tendrá que tomar también algunos recaudos respecto de esta persona. No conozco si ella es una funcionaria de carrera o si es una funcionaria de la cuota política, pero en cualquier caso el Ecuador deberá estar atento, ¿no? Deberá estar atento al caso. No creo que sea un tema que lleve a un rompimiento, a un resquebrajamiento de las relaciones con Italia. Creo que no cabría, porque es un tema judicial, ¿no? Que está al margen de la relación entre los estados. Hay que recordar eso, ¿no? No es la relación del gobierno de Lenín Moreno con el gobierno del presidente en Italia. Es la relación del Estado ecuatoriano frente al Estado italiano. Y tal vez ese es el mayor problema o el mayor defecto, diría yo, respecto de la forma en que el Ecuador se ha venido relacionando con sus pares en el mundo. Y es que no se trata de relaciones personales ni de relaciones de amistad entre los gobiernos o entre las personas. O sea, no es que, y las relaciones internacionales no deben nunca en ningún caso manejarse así. Es decir, no es que porque yo soy íntimo amigo o soy un enemigo acérrimo pongamos un caso, de Nicolás Maduro, el Ecuador tiene que enemistarse con el Estado de Venezuela, ¿no? Las relaciones internacionales se construyen a lo largo de los años, de decenas, centenas de años, ¿no es cierto? Y esas relaciones se han ido puliendo y manejando y por lo tanto tiene que haber una continuidad respecto de la política internacional del Ecuador. Siempre hay, obviamente, cuestiones específicas, temas puntuales que deben tratarse de una manera más, tal vez diferente de lo que tradicionalmente ha sido. No estoy diciendo que haya que mantener la tradición por mantenerla, ¿no? Hay temas que ameritan, y voy a hacer alusión a un tema que me tocó a mí tratar, el tema con Colombia y el ataque a Angostura, el bombardeo a Angostura. Sí. Colombia y Ecuador son vecinos, son históricamente países cercanos, son países que han compartido muchas cosas. Sin embargo, en un momento dado, esa relación se rompió, obviamente porque la coyuntura lo ameritaba. Sin embargo, las relaciones internacionales son procesos de largo aliento que hay que irlos construyendo y que se fundamentan básicamente en la confianza, en ese sentido, en la confianza mutua entre los estados, no entre las personas y los representantes. Doctora, ya para ir finalizando esta conversación, quiero pedirle su criterio en el sentido de que
¿De qué manera se debería redireccionar la política exterior en el próximo gobierno, después que hemos analizado todos estos antecedentes de cómo ha sido el manejo por parte del presidente Lenín Moreno? Bueno, yo creo que hay algunos elementos que son básicos y que son generales y que más que generales y que son indispensables en el relacionamiento internacional del Ecuador. Habrían debido serlo siempre. En los últimos años hemos visto que no ha sido así. Sin embargo, yo creo que sea cual sea el gobierno que sea electo en las próximas elecciones, debemos volver a la decisión soberana y digna del Estado ecuatoriano en cuanto a sus relaciones internacionales. Esto no significa, necesariamente, más bien, no significa en ningún caso romper o alejarse en las relaciones con ningún Estado en particular, ¿no? Esto significa simplemente entender que el mundo hoy, más que antes, es un mundo donde las relaciones internacionales son globales, ¿no es cierto? Es decir, no puedes tú encajarte en una relación exclusivamente bilateral con un Estado y darle preferencia o someterte o entregarte a una política internacional que no es la propia del Ecuador. Y esto siempre en el marco de la defensa de los intereses nacionales y de los intereses del Estado ecuatoriano. Yo siempre voy a resaltar eso, es decir, no son los intereses particulares de un movimiento político, ni de una tendencia ideológica, ni de un grupo económico, por supuesto que no. Es del Estado ecuatoriano y por lo tanto el tema de la institucionalización es fundamental. En ese sentido creo que primero hay que volver a la práctica común de la aplicación estricta del derecho internacional en cuanto a las relaciones bilaterales, ¿no? Igualmente, hay que reincorporarse de una manera más sólida, con mayor dignidad y con mayor independencia en el marco de las relaciones multilaterales, es decir, en los espacios como Naciones Unidas, en los espacios como la OEA, etcétera, donde hemos visto en los últimos años y en los últimos días ha habido una noticia también en organismos como el organismo del comercio mundial, ¿no es cierto? Donde el Ecuador ha asumido una posición alineada siempre a los intereses de un gran Estado, que no lo voy a nombrar para que quede, pero creo que todo eso queda claro, y no en defensa de los intereses del Ecuador y de sus distintos sectores. María Isabel, sí. Nos ayude también con una reflexión ya para ir cerrando, muy breve, muy sintética, si es tan amable. Y es que en estos años también se ha dado este escándalo de los aviones no tripulados, ¿no? El ex embajador de Ecuador, que lamentablemente no nos pudo acompañar, aclaró que desde septiembre de 2018 a noviembre de 2019 se registraron 45 operaciones de aeronaves sin que exista un acuerdo vinculante. Preocupante para la soberanía del país, y además a eso se suma el reciente convenio de cooperación entre Washington Buñay, usted debe conocer que es el general de división del ejército ecuatoriano, y el general de división Daniel Waldred, comandante general del ejército sur de los Estados Unidos. Digo, ¿al Ecuador le conviene bajarse los pantalones frente a las potencias o necesitamos una relación diplomática soberana de igual a igual y que convenga a ambas partes? Con esto cerramos. Es eso, es lo que tú acabas de decir. Efectivamente, es decir, a lo largo de estos 4 años hemos visto lo que tú acabas de mencionar, son 2 ejemplos puntuales de cómo el Ecuador se ha entregado básicamente a una visión geopolítica, diría yo, geopolítica e inclusive geoeconómica, que no responde a nuestros intereses, sino que responde y se somete a los intereses de una gran potencia en el Ecuador, digamos que del gobierno de los Estados Unidos. Eso es demasiado obvio. Hay muchos ejemplos a lo largo de los últimos 4 años donde eso se ha visto, y sobre todo se ha visto en cuanto a los temas que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Con la seguridad tanto interna como externa, y allí es donde calza perfectamente lo que tú mencionaste como ejemplo, que es el tema de los famosos aviones. No son aviones no tripulados, son aviones tripulados. Son aviones Orión P3, que son unos aviones con una altísima tecnología que permiten, en realidad, es una
pueden ser utilizados como, sí, para proteger, se supone, ¿no es cierto?, entre comillas, las aguas territoriales, evitar el narcotráfico, etcétera, etcétera, pero que en la práctica tienen tecnología tan sofisticada que también puede ayudar, no es el mejor término, sino que puede servir para muchas formas de espionaje. Y perfecto. Esto entendido como un espacio territorial donde ya las fronteras, y me refiero básicamente a decir, hoy por hoy las fronteras ya no tienen mucha lógica ni mucho sentido respecto de cómo la tecnología puede cubrir territorios gigantescos sin necesidad de desplazarse. Y esos aviones de Orión P3, que no son no tripulados, son muy tripulados con personal militar que lo dirige, ¿no? 11 personas manejan toda la tecnología dentro de esos aviones, aparte de la tripulación técnica de vuelo, ¿no? Es decir, ese es un claro ejemplo de cómo el Ecuador a lo largo de estos 4 últimos años ha entregado soberanía de alguna manera, sí, a pesar de que me decían hace pocos días que en la práctica no se han llegado a realizar los vuelos hacia Galápagos, que es donde se pretendía tener una nueva presencia militar en territorio ecuatoriano. En todo caso, eso es un tema que aún está por verse, no se ha firmado el convenio hasta ahora, a pesar de que la Asamblea Nacional habría debido conocerlo, no se conoce, sin embargo, tampoco tenemos información. Y eso es lo más grave en todo esto. No sabemos qué está pasando, no solamente en este tema, sino en otros temas de enorme interés para el país, como por ejemplo, la venta de los activos del Estado, de las empresas públicas, de tantas cosas que son fundamentales para el Ecuador y que no conocemos qué está sucediendo. De acuerdo, María Isabel, lamentablemente nos acabó el tiempo, te agradecemos muchísimo por tu participación y te conminamos a una próxima tertulia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.